Hoy quiero referirme un poquito al modelo de oración que Jesús tenía. Yo creo que de Jesús podemos aprender mucho y más todavía con respecto a la oración. En el libro de Lucas capítulo 11 y verso 1, la escritura registra una frase muy interesante, y es cuando los discípulos vienen al Señor y le preguntan o le dicen: enséñanos a orar. Y siempre uno piensa por qué es que ellos vienen y realizan este tipo de pregunta al Señor. Ellos pudieron en ese momento decirle al Señor, por ejemplo, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a orar por los enfermos, enséñanos a predicar, a compartir la palabra como tú lo haces. Pero no, lo que le preguntaron fue: enséñanos a orar. Y yo creo que una de las razones de esto es porque ellos se dieron cuenta que Jesús oraba más que cualquier otra cosa que él hacía. Y si usted va a la escritura, se dará cuenta que, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 1 y verso 35, dice: levantándose muy de mañana, hablando del Señor, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Según se puede desprender de la palabra, Jesús podía estar orando entre 4 a 5 horas diarias. Hablo de estar en un lugar específico, sea en un monte, sea en una piedra, sea en un lugar donde hubiera vegetación. Jesús podría estar orando entre 4 o 5 horas diarias. Ahora, ¿cuánto tiempo necesitaba el Señor para echar fuera un demonio, para orar por un enfermo? La mayoría de las veces, usted y yo lo sabemos, fue algo que duró segundos, en unos casos pocos minutos. No encontramos en la palabra donde Jesús dedicó horas a orar por un endemoniado o a orar por un enfermo, sino que las oraciones que Jesús hacía por ellos, la participación de Jesús para que aquella sanidad o aquel milagro, aquella liberación se diera, era el resultado de algo que sucedía en pocos minutos. Entonces, la comparación que quiero que tú puedas capturar en esta hora es que Jesús oraba más que lo que hacía, diríamos, hacia la gente. ¿Por qué? Porque definitivamente Jesús tenía entendimiento de ese secreto. ¿Cuál es el secreto? Bueno, que a más oración, mayor efectividad en lo que tú hagas para Dios, para su reino, más efectividad en lo que tú hagas con respecto a las obras de Dios en esta tierra. Entonces, definitivamente hay un detalle muy importante en ese sentido. Otro aspecto que también quisiera resaltar de por qué los discípulos le dicen al Señor: enséñanos a orar, es porque ellos se dieron cuenta de que cuando Él oraba, entonces luego el Padre respaldaba lo que Jesús hacía. Quiere decir que en la oración el Señor lograba algunas cosas, y quiero tocar algunas de ellas. Pensémoslo así, como resultados de lo que es tener intimidad con el Padre en la oración. Y uno de los resultados es que entonces Dios, por ejemplo, le daba a él dirección de lo que tenía que hacer. Le mostraba su voluntad. Otro aspecto que podríamos también mencionar es que aquello de ese tiempo de oración lo llenaba de la presencia del Padre, lo llenaba de la presencia del Espíritu Santo, porque así como Él, cualquiera de nosotros, pero hablemos de Jesús en la tierra como hombre, Él tenía que también estar siendo lleno del Espíritu Santo.
Dos evidencias de que usted ama a Dios es, número uno, que obedece a Dios, y dos, que usted permite que la presencia funcione o se active, se manifieste a través suyo. Yo en lo personal soy consciente de que donde yo llego, llega la presencia de Dios. Es mi convicción, yo espero que sea la suya. Tener la convicción de que donde tú llegas, donde tú estás y permites que aquellos ríos de agua viva fluyan, definitivamente si los ríos fluyen, entonces aquello que está allí será inundado del río de Dios que brota a través de un corazón que le obedece y que entiende que es portador de presencia. Everybody bear witness. The dead has arisen. Since I be speaking truth, you know the feds wanna listen, pay attention. They said we malicious. They wanna wipe us out and leave us dead on prison. Bear witness. The dead has arisen. Since I be speaking truth.
uno. Entonces, la manifestación de la presencia que usted y yo percibamos en una reunión como esta no depende de si Dios quiere o no quiere. Dios quiere. Depende de cuánto usted quiere dejar que Dios se manifieste. Porque a veces estamos pensando de que Dios es el que tiene que hacer. No, es usted y yo los que tenemos que hacer. Ya Dios lo hizo. Ya el Señor murió en la cruz. Ya el Señor dijo: os conviene que yo me vaya, para que entonces mi espíritu esté en vosotros. Y estando en mi espíritu en vosotros, ustedes han sido habilitados, capacitados, para que entonces donde ustedes estén, mi presencia se manifieste, si ustedes lo dejan hacerlo.
porque Jesús mis manos. Oh Espíritu Santo, gracias Dios. Gracias Dios. Mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano, no te quiero fallar jamás. Gracias Señor. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora continuamos con la temática que hemos abordado en las últimas semanas y tiene que ver con la oración. En 1 de Pedro capítulo número 2 y verso 9, el apóstol Pedro nos dice: como creyentes, nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como sacerdotes que nosotros somos, tenemos que interceder por los demás. Y cuando hablo de los demás, estoy hablando de vecinos, de familiares. Tenemos que orar por los que están en autoridad. Tenemos que orar por nuestra ciudad. Tenemos que orar por nuestra nación. He repetido varias veces en esta tiempo de devocional que si algo tiene que hacer la iglesia en este tiempo difícil que está viviendo el mundo, que está viviendo los Estados Unidos, es orar. ¿Por qué? Porque las cosas van de mal en peor. Pareciera que esto no es de, como dicen, de no acabar, pero si nosotros oramos como iglesia, si ejercemos nuestro sacerdocio como iglesia, definitivamente nosotros podemos hacer una diferencia, porque la oración tiene poder. Cuando hablamos de orar, hemos establecido entre varias cosas, amados, que orar implica entrar a la presencia de Dios. Y cuando tú entras a la presencia de Dios, quiero mencionar algunos principios importantes que usted tiene que tomar en cuenta al hacerlo. Uno de ellos es que tú tienes que apropiarte de la gracia de Dios, reconocer que Dios tiene que llenarte de su santidad y en algún sentido debes volverte de tus pecados, arrepentirte de tus pecados y poder entrar en una forma limpia delante del Señor a través del poder de la sangre de Cristo. Luego también tenemos que vestirnos de la justicia de Dios, no tanto de nuestra propia justicia, sino de la justicia de Dios en nosotros, que es Cristo en nosotros por medio de la fe. Es por lo tanto, hacer lo correcto, sí, tiene que ver con mantener una vida guiada por el Espíritu Santo, y entonces la justicia de Dios nos es ministrada, nos es puesta, y entonces podemos entrar con libertad a la presencia del Señor. También tenemos que vestirnos con toda verdad y honestidad delante del Señor. No vamos a entrar con mentiras, con apariencias, con una doble personalidad, con palabras bonitas, lisonjeras, que a final de cuentas Dios es el que conoce todas las cosas y Él sabe cuál es el estado de nuestro corazón. Así que tenemos que ser delante del Señor transparentes, tenemos que estar limpios delante del Señor, hablar la verdad, deseando la verdad en lo más profundo y sobre todo también viviendo, por lo tanto, también en integridad. Es muy importante también que la palabra de Dios reine en nuestros corazones. Antes de venir al Señor, permita que la palabra de Dios le limpie, le pueda exhortar, le pueda guiar, que la palabra de Dios, que es luz, que es revelación para nosotros, pueda venir a tu vida y generar cambios importantes. Luego también recordar lo que dice el capítulo 4 del libro de Juan, cuando menciona de que Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Señor busca. Recuerda esto: cuando tú entras a Dios, a la presencia de Dios en oración, tienes que entrar también en una actitud de adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es la que te abre el espacio. La adoración a Dios implica honrarlo a Él, generar una pleitesía donde Dios realmente sea el primero, el único
de importancia en nuestra vida, sea la prioridad en nosotros. Y por lo tanto, yo creo que incluso podríamos decir este principio: la oración va acompañada de la adoración. Todo adorador sabe que para orar y entrar a la presencia de Dios debe entonces tener un corazón que honre y exalte también al Señor. Luego también, cuando hablamos de la oración, un principio importante es que podemos orar sin cesar. Eso habla de orar en cualquier lugar, cuando tú estás manejando, cuando tú estás haciendo diferentes cosas en tu trabajo. Pero también no debes de perder de vista que Dios también nos exhorta en su palabra a que nos apartemos a orar. Habla de tener un lugar secreto, de orar en nuestro aposento, de aquel lugar donde tú estás allí en privacidad con Dios. Ahí también es importante. Estamos hablando de separarnos del ambiente normal, de las actividades, de las distracciones que en alguna medida tenemos, para buscar un lugar y encontrarnos cara a cara con el Señor, con un corazón recto, sincero y buenos motivos, definitivamente. Luego también, cuando tú entras a la presencia de Dios, tienes que tener fe, tienes que creer en el Señor. Hablamos de tener fe en el poder de la sangre, en el poder de la oración, tener fe en que Dios va a responder nuestras oraciones, tener fe en las promesas de Dios y su cumplimiento, tener fe en que Dios, por cuanto nos ha definido como sacerdotes de Él, nos ha capacitado y nos ha escogido para que nosotros oremos y por lo tanto Él va a responder nuestras oraciones.